Vamos a dar resolución al ejemplo 5. Dice que una característica de calidad importante para un cierto producto metálico es el terminado, que se mide según su planicidad en milésimas de pulgada. Esta característica se piensa es afectada por los siguientes factores: temperatura del horno, presión de prensado, velocidad de recorrido, velocidad de alimentación del refrigerante, tipo de modelo y templabilidad del material, además de que existen dos interacciones. Cada uno de estos factores está a dos niveles. Los factores G y H, que son factores que no se pueden controlar durante el proceso, ya que el tipo de modelo depende del requerimiento específico del cliente y la templabilidad es una característica de la materia prima. Por esta razón se consideran, para este ejemplo, factores de ruido. El resto de los factores A, B, C y D se consideran factores bajo control o factores de diseño. Entonces, de acuerdo a esto, lo que se desea saber es cuáles deben ser las condiciones de operación o niveles de los factores de diseño A, B, C y D que lleven el producto a la característica objetivo y además con la mínima variabilidad a pesar de la variación en los factores G y H, que repito, en este ejemplo se consideran factores de ruido. La solución: como se manejan interacciones, debemos de encontrar el acomodo de estas en el arreglo ortogonal L8. Para ello hacemos uso de las gráficas lineales. Entonces, de acuerdo a estas, el acomodo nos quedaría de la siguiente forma: el factor A en la primera columna, el factor B en la segunda, el factor C en la cuarta, la interacción AC en la quinta columna, la interacción AD en la sexta y el factor D en la séptima. Y la columna que nos queda vacía, que sería la tercera, la asignamos al error. Bueno, repetir que este arreglo se deriva de la gráfica lineal que se muestra aquí. Estas gráficas lineales ya las habíamos visto en la unidad anterior. Entonces, como habíamos dicho, este arreglo, bueno, el número de factores, que es 4, más 2 interacciones, serían 6, nos correspondería un arreglo L8. Este lo vamos a denominar arreglo interno. Para el arreglo externo son dos factores de ruido, entonces con un arreglo L4 sería suficiente. El arreglo sería el que se muestra en la tabla. Y aquí, a diferencia del arreglo interno, la columna que sobra no se le agrega, no se le asigna a la columna de error. Queda libre. El arreglo total, estos dos arreglos, el interno y el externo, se mezclan y quedaría como se observa aquí. Tenemos el arreglo ortogonal, L8, y por este otro lado tenemos el arreglo ortogonal externo, que involucra los factores de ruido. Aquí notar que la matriz se transpuso de tal manera que queda con 3 renglones y 4 columnas. En total tendríamos 32 lecturas que corresponden a cada una de estas Y's, y la forma en que se tendrían que realizar dichas lecturas sería a la siguiente. Por ejemplo, para el caso de la lectura Y42, por ejemplo, tendremos que correr el factor A al nivel 1, el factor B al nivel 2, el factor C al nivel 2 y el factor D al nivel 1. Y los factores de ruido, vamos acá, el factor H al nivel 2 y el factor G al nivel 1. De tal forma que este mismo procedimiento seguiría para obtener el resto de las lecturas.
Bueno, las 32 lecturas obtenidas para el ejemplo son los siguientes en términos de planicidad en milésimas de pulgada. Suponga que, por alguna razón, para este ejemplo en particular se tiene un valor deseado de 2 milímetros por pulgada. Obtener, no, aquí perdón, es 2 milipulgadas. Más bien era, a ver, déjenme revisar en qué unidades estaba dada esos valores. Milésimas de pulgada. Entonces aquí repitiendo, suponga que por alguna razón para este ejemplo en particular se tiene un valor deseado de m igual a 2 milésimas de pulgada. Obtener las conclusiones de este experimento para determinar el mejor curso de acción. Bueno, vamos a pasar a Excel. Aquí ya tenemos el arreglo correspondiente. Observamos en esta parte el arreglo interno. Corresponde a un L8, en donde los factores ya se acomodaron de acuerdo a la gráfica lineal anteriormente vista. Y por otro lado, el arreglo externo, que es el que tenemos acá, corresponde a los factores de ruido G y H. Este arreglo se transpone de tal forma que queda 4 columnas y 3 renglones. Bueno, las lecturas de este experimento están aquí. Lo primero que determinamos es los promedios de esas 4 lecturas por renglón. Lo que sigue es determinar la suma de cuadrados medios. Aquí recordar que la característica de calidad nos dice que nominal es mejor. De acuerdo a eso utilizamos la fórmula adecuada para calcular el MSD. El MSD queda como se observa. Y bueno, aquí si notan todas las operaciones, el denominador es 4. ¿Y 4 por qué? Porque son 4 lecturas por renglón. El análisis o la relación señal-ruido se obtiene con la fórmula que se muestra ahí. Lo que sigue ahora es que hay que hacer una elección para los diferentes MSD. Hay que elegir el mínimo y para la relación señal-ruido hay que elegirlo el máximo. Aquí se observa que hay dos valores que son los mínimos para el MSD .02 y este .02 que corresponden a las corridas 3 y 4. Y para el caso de la relación señal-ruido, los máximos corresponden a estos dos valores que coinciden con dichos renglones, con dichas corridas. Entonces aquí pudiéramos elegir el arreglo correspondiente a la corrida 3 o 4 indistintamente, o tendría que ser necesariamente una combinación de ambos renglones. Bueno, esa pregunta se contesta más adelante. Lo que tenemos que realizar es dos análisis. El primer análisis sirve para determinar qué factores afectan la variabilidad de la característica de calidad, y el segundo análisis nos sirve para determinar qué factores afectan la media
de la característica de calidad. Vamos a desarrollar el primer análisis. Debemos de determinar la suma por niveles. Entonces aplicamos la siguiente fórmula. Bueno, una vez que se obtienen al menos estas dos fórmulas, lo único que procede a realizar es correrlas hacia la derecha, así. De esa forma tendríamos los valores que se observan. De igual forma con esta celda, recorrerla a la derecha y se obtendrían los valores que se observan. De todas formas, aquí les pongo las fórmulas para que las observen. Y bueno, como comprobación realizamos esta suma de los dos niveles, la cual tiene que ser igual a la suma de todas las lecturas señal ruido que tenemos acá en esta celda. Sigue determinar la suma de cuadrados por cada factor, la diferencia de los niveles anteriores, elevado al cuadrado y dividido entre 8, ya que son 8 corridas. Bueno, una vez obtenida esta fórmula, lo que procede es jalar hacia la derecha y automáticamente se tendría el resto. Pongo las fórmulas. Grados de libertad corresponden a los niveles menos 1. En todos los casos es 1. En la tabla nova tenemos los diferentes factores, la suma de cuadrados que corresponden a los valores que obtuvimos aquí en esta parte, los grados de libertad que son los que tenemos acá. La columna de B se obtiene de dividir la columna de suma de cuadrados entre los grados de libertad. Ponemos la fórmula para que observen. Después, la columna de la F experimental es la B del factor en cuestión dividido entre la B del error. Aquí sí tenemos una columna o un renglón, mejor dicho, asignado al error, de tal forma que las fórmulas quedan así. La F de tablas tiene con esta fórmula. Y pues es igual para todas las celdas de esta columna. La prueba que realizamos, la fórmula es la siguiente. El valor P se calcula con la siguiente fórmula. Y bueno, la prueba que sigue es determinar de acuerdo al valor P si el factor es significativo o no. La fórmula que ponemos quedaría así. Recordar que aquí el análisis se hace con un 5% de nivel de significancia. Bueno, obtenemos los totales para la suma de cuadrados, sus grados de libertad.
Y finalmente decimos que aunque no hay factores significativos, ¿qué pasa? El factor B y en segundo lugar el factor A apuntan a ser los que más contribuyan a la variable de respuesta, es decir, a ser significativos. Y esto lo podemos observar desde la suma de cuadrados, la cual para el factor B y el factor A son las mayores, o bien haciendo referencia a los valores P, donde para estos dos factores son los dos valores P menores. Sigue determinar a qué nivel fijar cada factor de acuerdo a la relación señal-ruido. Se determinan los promedios por nivel para cada factor. Bueno, la fórmula hace referencia a la suma por niveles obtenida al inicio, 40.06 sobre 4. ¿Y 4 por qué? Porque existen 4 lecturas por cada nivel de un total de 8. Es decir, hay 4 unos, 4 2. Aquí también hay 4 unos, 4 2. Así sucesivamente. Bueno, lo mismo sucedería para el nivel 2 del factor A. La fórmula sería la siguiente. La suma por nivel para los índices señal-ruido entre 4. Y se recorrería o correría hacia la derecha para obtener los demás valores. De acuerdo al índice de señal-ruido, lo que es deseable es elegir las cantidades mayores. De aquí que entre 10.15 y 5.87 elegimos 10.15. Aquí entre 2.11 y 13.91, 13.91. Y así sucesivamente para los demás factores. Aquí sombreamos los niveles elegidos. Es decir, para el nivel A, el nivel elegido, para el factor A, el nivel elegido es el... Para el factor A, el nivel elegido es el 1, para el B, el nivel elegido es el 2, para el C, el nivel elegido es el 1, y para el factor D, el nivel elegido es también el 1. De tal forma que los niveles que elegimos quedarían como se observa aquí en este conjunto de celdas: 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Continuamos. Sigue determinar el promedio general para la variable de respuesta, que en este análisis, recordemos, está dada en términos de la relación señal-ruido. ¿Cómo sale ese promedio? Tenemos que hacer referencia a los datos de inicio, y es el promedio de la columna de la relación señal-ruido. Regresamos. Los efectos se calculan nivel elegido menos el promedio, menos la y promedio que tenemos o que hemos obtenido hace unos segundos. Entonces las fórmulas quedan como se observa. Contribución total de todos los factores, despreciando o no tomando en cuenta la del error y de las interacciones. La y estimada, que otra vez recordamos está en términos del índice de señal-ruido, resulta de sumar la y promedio más la contribución de todos los factores. También dice que debe ser semejante a la que se obtiene al realizar las corridas 3 y 4. 16.46 y aquí teníamos 18.24, que más o menos es parecida. Bueno, este resultado está en términos de la relación señal-ruido. Para convertirlo en términos de MCD,
tenemos que despejar de la fórmula de la relación señal a ruido, el MSD. Tenemos que el despeje quedaría determinado con esta fórmula. Bueno, dice que tiene que ser también semejante a lo obtenido en las corridas 3 y 4. En las corridas 3 y 4 obtenemos 0.02 que corresponde exactamente al que obtenemos aquí. Bueno, este término ahora lo tenemos que convertir a las unidades originales. ¿Cómo hacemos eso? Para la característica de calidad nominal es mejor, tendríamos la ecuación que se observa aquí, de la cual tendremos que despejar a Y. El despeje de Y nos origina dos soluciones. De estas dos soluciones se considera la más cercana al promedio de las corridas seleccionadas, es decir, 2.14 y 1.86. Elegimos 2.14 porque es más cercano al valor que tenemos para las corridas seleccionadas, que son 3 y 4, 2.10. Entonces aquí tendremos como resultado 2.14. El análisis gráfico, obtenemos las diferencias de los niveles promedio. La fórmula haría referencia a los promedios de los factores por niveles. Tendremos que hacer esa diferencia en valor absoluto. Lo obtenemos para los demás factores. Bueno, estos mismos datos los transponemos y se acomodan en forma vertical y los tenemos aquí. Una vez que los tenemos en esta forma, ya procedemos a graficarlos, y aquí la gráfica nos muestra que para el factor B, al tener la línea más extensa, decimos que es el factor que afecta en mayor grado la variabilidad de la característica de calidad, seguido del factor A. Y los factores C y D, pues observamos de acuerdo a la longitud de su línea, que su aportación a la variabilidad de la característica de calidad es menor. El segundo análisis que se tiene que realizar es para determinar qué factores afectan la media de la característica de calidad. Aquí, si ya no hacemos suma del índice señal a ruido, hacemos la suma de la Y promedio por nivel. Es decir, vamos a ver las fórmulas a que hacen referencia. En lugar de hacer referencia a la columna de señal a ruido, ahora van a hacer referencia a la columna de promedios. Y las fórmulas son semejantes a las que hacemos en el análisis anterior, solamente haciendo esa consideración que en lugar de considerar la columna de señal a ruido, ahora trabajamos con la columna de promedios. Y bueno, una vez que se obtienen los dos primeros valores, esas celdas se recorren hacia la derecha, esta y esta, y obtenemos los datos restantes. Como comprobación, hacemos la suma de esos dos niveles y esa suma tendrá que corresponder a la suma que se observa aquí, 13.20, que corresponde a esta de acá. Recorremos y todas tendrán que coincidir. Esto para corroborar que los cálculos fueron correctos. La suma de cuadrados, esos niveles divididos
la diferencia de los niveles al cuadrado dividido entre 8 lecturas. Allí la columna o el valor de la suma de cuadrados del error está por determinarse. En la siguiente tabla veremos cómo se determina. Esta es una consideración especial que siempre se tiene que realizar en el segundo análisis. Bueno, la tabla ANOVA ya más o menos sabemos cómo construirla, y aquí todos los datos hacen referencia a los que se habían obtenido en la tabla anterior. Los grados de libertad, si notan, todos son 1, a excepción de la del error, que son 25. Y bueno, esos 25 ahorita vamos a ver de dónde sale. Una forma para resolver cuántos grados de libertad y cuánta suma de cuadrados se le va a colocar al renglón del error consiste en determinar el total de la suma de cuadrados. El total de la suma de cuadrados se determina con esta fórmula. D13 sería el número total de datos obtenidos menos 1. Es decir, tenemos 32 datos menos 1, 31. 31 por la varianza de esos datos obtenidos. Es decir, todas las 10 que tenemos aquí, que como mencioné hace rato, son 32. Entonces, en ese momento tendremos la suma de cuadrados totales, que es 7. La suma de grados de libertad totales, aquí que sería 32 menos 1, 32y menos 1, 31. De tal manera que este 25 por álgebra se obtendría 31 del total menos el resto de los grados de libertad de los demás factores, es decir, este y estos. Aquí me salió algo, un error. Es decir, sería igual a este menos la suma del resto de los grados de libertad de los factores. Sería hasta aquí. No resulta. A ver, vamos a volverla a realizar. 31 menos este, menos este, menos este, menos este, menos este, menos este. A ver, que pasa algo. Es que aquí tenemos un error. Aquí es la suma. Bueno, aquí ya de antemano sabemos que es 31. Entonces, aquí sería los grados de libertad totales menos el resto de los grados de libertad de todos los demás factores. 25. Algo similar ocurriría para determinar la suma del error por álgebra. Nos quedaría esa fórmula, de tal forma que ahora sí la suma de todos estos nos tendría que dar 7, como se observa aquí, y la suma de todos estos 31. La columna B se calcula de esta forma. La columna F es la B entre la B del error.
Vamos a ver las otras. La F de tablas es igual para toda la columna. La prueba que se realiza quedaría con esta fórmula: valor P quedaría así, de esta forma, y la prueba que se hace respecto al valor P quedaría así, con esta forma. Bueno, de aquí vemos que nuevamente el factor B es el que resulta significativo y ahora afecta la media de la característica de calidad. La pregunta que sigue responder es: ¿a qué nivel fijar cada factor de acuerdo a este análisis? Realizamos los promedios por nivel para cada factor. Bueno, aquí esta consideración tendría que cambiar. Tendremos que elegir de acuerdo a la característica de calidad, recordando que la característica de calidad en este ejemplo es 2. Entonces tendremos que elegir de los datos que tenemos aquí el que más se acercara a ese 2. Vamos a cambiar aquí el comentario. Elegir por factor el nivel que tenga el valor más cercano al valor nominal o al target. En este caso 2. Este 2 se estableció con anterioridad en los datos del problema. Entonces estos resultados, estos valores, ¿cómo se obtienen? 6.6 sobre 4, perdón. Y después también 6.6 sobre 4. Así, una vez obtenidas estas celdas, se jalan hacia la derecha. Y aquí también se jala hacia la derecha y se obtienen el resto de valores. De aquí, para el factor A, tendremos que elegir el valor que más se acercara a 2. En este caso es 1.66. Para B, entre estos dos es 2.08 para el error, aunque no juega, pero también lo consideramos. 1.67 para el factor C, 1.67. Para las interacciones también hacemos lo mismo. Y para el factor D, el 1.66. De tal manera que los niveles elegidos quedan resaltados en color amarillo. Y bueno, como comprobación para ver si hicimos todo correctamente, hacemos la suma de todos. Nos debe de dar lo mismo. Este 330 correspondería a este al promedio por 2. Este 330 que se ve aquí. Bueno, pero eso solamente lo realizamos por comprobación para ver si nuestra asignación aquí en las diferentes fórmulas fue la correcta. Entonces, lo que les había dicho anteriormente, elegimos en relación a la característica de calidad, que es igual a 2, y que definimos como nominales mejor. Y bueno, esta configuración de los niveles 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1
sería la que tendríamos que correr en la realidad si es que nuestro mayor objetivo fuese el de que nuestras lecturas estuviesen lo más cercanas posibles a la característica de calidad. Estos resultados de este arreglo, vamos a poner aquí con verde, y estos otros resultados obtenidos en el anterior análisis, que fueron estos de acá, se tendrían que comparar. Aquí los voy a poner. Y bueno, aquí vemos que exactamente coincidieron, tanto para el primer análisis como para el segundo. Este segundo análisis y primer análisis. Efectivamente aquí coincidieron. No necesariamente en todos los casos tiene que coincidir. Cuando sucede esto, bueno, habría que comparar estos dos diferentes arreglos y llevar a la práctica aquel arreglo que nos convenga más. Esto es en términos de dinero y de tiempo. En este caso pues resultó que los dos fueron igualitos totalmente, de tal forma que no se tiene que hacer esa discusión adicional. Bueno, lo que sigue es ahora determinar el promedio general de la variable de respuesta, recordando que aquí la variable de respuesta la vamos a obtener de todas las 10. 1.65, que ya también ahí se había visto. El cálculo de los efectos es el nivel elegido menos la y promedio. Nivel elegido menos la y promedio, así observa. Contribución total de todos los factores, la suma de todos los factores, no contando con el error y las interacciones. La contribución de solamente el factor significativo, que resulta ser el B, la cual es muy parecida, no difiere mucho respecto a la de todos los factores, a la contribución de todos los factores. La Y estimada, esta sale de la contribución de los factores, de todos los factores, o de un solo factor si así se considera adecuado, más la Y promedio. Nos resulta ese valor. Y si solamente consideramos la contribución del factor B, tendríamos este valor. Que este valor tendría que ser parecido o semejante al promedio que obtenemos en las corridas 2 y 3, que fueron las que se eligieron anteriormente, porque en estas corridas aparece el arreglo que seleccionamos. Y bueno, aquí tenemos como promedio 2.10 y 2.10, que contrastando con el valor que observamos aquí, tenemos 2.11 considerando todos los efectos de todos los factores, y aquí 2.07 si consideramos solamente el efecto del factor B. Tenemos entonces que el factor B, al ser el significativo, como vemos, contribuye en gran medida al resultado obtenido en la variable de respuesta. En este caso este 2.07 es la variable de respuesta. Si nosotros tratásemos de modificar
solamente el factor B en la realidad y lo lleváramos al nivel adecuado, que en este caso es el 2, tendríamos al menos una media de 2.07 en nuestras lecturas. Si tratásemos de modificar todos los factores o el resto de los factores a su nivel adecuado, que aquí se nota, tendríamos este promedio en las lecturas. Entonces aquí realmente resultaría más barato solamente enfocarnos al factor B en lugar de modificar o tratar de colocar todos los demás factores al nivel que elegimos aquí anteriormente. Análisis gráfico. Colocamos las diferencias por de los factores y de acuerdo a sus niveles, estos datos se colocan en forma vertical y corresponden a los que se obtuvieron acá en esta parte. Bueno, hacemos el gráfico y nuevamente vemos que el factor B es realmente significativo, seguido muy de lejos por el factor A. El factor C incluso todavía es más significativo que el A. Y el factor D también, bueno, no decimos que es significativo, sino que pueden afectar más la variable de respuesta. Sin embargo, en realidad el único factor significativo aquí es el factor B. Entonces el factor B es el que afecta más la media, por lo que se tiene que colocar en su nivel 2. Es forzosísimo colocarlo en su nivel 2 para asegurar la cercanía al valor target 2.0 en este caso.